Y vamos a hablar de la cuestión marroquí, una cuestión que nos tiene preocupados, que nos tiene que tener preocupados, que no hay que dejarla pasar como las vacas pasan el tren, sino que realmente hay que darle importancia. Y para comentarlo, pues tenemos a nuestro mayor experto, nuestro querido coronel Diego Camacho. Le damos muchas gracias por estar aquí. Gracias, coronel. De nada, Josué, un placer acompañarte. Declaraciones del presidente del Senado de Marruecos. Ha llamado a filas a sus compatriotas marroquíes y ha dicho: métanse ustedes en política para recuperar Ceuta y Melilla. Cuando lo escuchaste, ¿cómo se te quedó el cuerpo? Bueno, pues me sorprendió que el presidente del Senado marroquí, que bueno, no es como el presidente del Senado aquí, o sea, el presidente del Senado marroquí en Marruecos no pinta nada. Es decir, es un cargo que tienen ahí, que han sacado como globo sonda, pues para que diga estas cosas que vienen inspiradas desde el Palacio del Sultán, evidentemente. No hay que buscar la responsabilidad en el presidente del Senado. Pues el cuerpo se me quedó no con sorpresa, porque yo vengo anunciando la amenaza marroquí desde hace más de 2 años. Es decir, lo que los españoles deben saber es lo siguiente. Según la Constitución marroquí, todo marroquí, desde que nace hasta que muere, está sometido a la lealtad al sultán. Y si esto lo combinas con el Código Penal marroquí, que considera que una falta de lealtad al sultán es un delito de alta traición, puede por un juez ser condenado a una pena entre 20 años y la pena de muerte. Entonces, dicho esto, quiere decir que además, tal como se imparte la justicia en Marruecos, si uno comete un delito contra el sultán, no es castigado solamente el infractor, sino es castigada también su familia, sus amigos, los próximos, lo cual genera en Marruecos un clima de delación muy grande. Entonces, claro, lo que ha venido a decir este señor, este presidente del Senado marroquí, es lo que ya sabíamos, que un marroquí, en caso de una crisis bilateral entre España y Marruecos, su lealtad la tiene residenciada en el sultán de Marruecos, no en la Constitución española, aunque haya jurado o prometido lealtad a esa Constitución. ¿Por qué? Porque para un musulmán, y los marroquíes el 90% son o más, son musulmanes, sean o no sean practicantes, el mentir o el faltar a la palabra dada con otro musulmán es un pecado muy grave. Pero si ese faltar a la palabra dada es con un judío o con un cristiano, en vez de ser un pecado, es una acción que tendrá su premio en el paraíso prometido por Mahoma. Entonces, bueno, pues lamentablemente hace muchos años estamos criticando, digamos, esta connivencia de los gobiernos españoles en conceder nacionalidad española a personas que están sometidas a esta lealtad a otro jefe de Estado extranjero. Entonces esto debía ser ya causa para no conceder la nacionalidad española a una persona que está sometida a estas orcas caudinas, a no ser que hubiera unas garantías de cualquier tipo que anularan ese deber de lealtad. Pero sabe un marroquí que faltar ese deber de lealtad puede ser castigado con la pena de muerte. Yo recuerdo a los oyentes el caso de la fatua dictada contra Salman Rushdie, que no tiene nada que ver, porque efectivamente la fatua fue dictada desde Irán y por un libro que se consideró blasfemo. Pero quiero decir que el hecho de faltar a ese deber de lealtad, como he dicho antes, puede estar castigado de la forma más grave. Y por lo tanto es no solamente un dislate, sino es un error político de primera magnitud conceder
una nacionalidad que no va a ser respetada a unos señores que están sometidos a la férrea disciplina del sultán. Sorprende. Lo que sí me ha sorprendido es la falta de respuesta del gobierno español. Tenemos una respuesta, por lo menos. Margarita Robles, ayer, en un programa de televisión, sí que ha respondido de una manera bastante patriota. Ha sacado la bandera de España. Manifiestamente mejorable. Mejorable. Vamos a verla y le responde, pues a ver qué le parece. Vamos a ver a Margarita Robles, a ver lo que ha contado en un programa de televisión, respondiéndole al presidente del Senado marroquí. Las declaraciones de Enam Mayara. Enam Mayara es el presidente del Senado de Marruecos, que ha dicho a un medio marroquí, textualmente, un día recuperaremos las dos ciudades ocupadas a través del diálogo y las negociaciones positivas con la vecina España, sin recurrir al uso de las armas. Ministra de Defensa, ¿le preocupan estas declaraciones, que el presidente del Senado de Marruecos diga abiertamente que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas y que las van a recuperar con el diálogo? Pues al presidente del Senado de Marruecos yo le diría con absoluta y total contundencia: Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que éste quiera. Son españolas y no hay nada más que discutir sobre ese tema. Yo he estado recientemente en Ceuta, en Melilla, y me siento muy ceutí, me siento muy melillense porque me siento muy española. ¿Pero van a pedir algún tipo de disculpa pública al gobierno marroquí? ¿Se pueden permitir estas declaraciones públicas? Mire, yo las declaraciones de cada uno va a hacer sabrá la responsabilidad. La posición del Gobierno de España es una posición clara y contundente en esta materia. No hay debate, no hay ninguna posibilidad de debate en esta materia. Ceuta y Melilla son España. Punto. No hay nada más que discutir. Contundente la ministra. ¿Qué habría que responder? Bueno, aparentemente, pero solo faltaría que hubiera debate sobre Ceuta y Melilla. Solo faltaría eso. Pero he dicho antes que son las palabras de Margarita Robles completamente insuficientes. Vamos a ver, sin irnos muy atrás, el gobierno de Sánchez, del que forma parte Margarita Robles, hace semanas, cuando el presidente, sin comunicar a sus ministros, sin comunicar al Congreso de los Diputados y sin comunicar a la opinión pública española su cambio de política con respecto al Sáhara, se quiso poner en los mentideros políticos como que ese cambio hacia las tesis de Marruecos había llevado a que Marruecos no iba a reclamar digamos, ni aguas territoriales, ni Ceuta y Melilla, y sobre todo en el último viaje de Sánchez creo recordar que se llegó a deslizar de que no se hablaría de temas que prometieran la soberanía de ninguno de esos dos países. Entonces, este presidente del Senado, que como digo ha sido enviado por parte del sultán de Marruecos para echar una cata de melón, a ver qué es lo que pasa, resulta que es contestado por la ministra de Defensa. Hago hincapié en eso. No es contestado por la ministra portavoz, ni es contestado por el ministro que debía haber contestado, que es el ministro de Asuntos Exteriores. Es por la ministra de Defensa, que no tiene nada que ver, digamos, en la gestión o en las relaciones entre dos países a nivel diplomático. El presidente parece que va a comparecer la semana que viene o la siguiente. Bueno, ya veremos cómo le aprieta a la oposición, porque está en la segunda parte de la historia. Es decir, aquí el gobierno no hace nada, pero la oposición se queda mirando hacia Talavera la Reina, con todos mis respetos a Talavera de la Reina. Entonces, como digo, estas declaraciones de Margarita Robles son insuficientes porque esto, en un país normal, hubiera ameritado primero una nota verbal de protesta, ¿vale? Una nota verbal de protesta, y después de la nota verbal de protesta, pues en vista la animosidad de Marruecos con los residentes en España magrebíes de Rabat, de Marruecos, perdón, tenía el gobierno español
en sus manos una serie de acciones diplomáticas. Oiga, mientras ustedes no cesen esa animosidad y ese deseo de extraterritorialidad con respecto a España, ¿cuántos consulados hay de Marruecos en España? 15. Bueno, pues a partir de mañana queda solo un consulado. Y el resto, porque claro, quien controla a la población marroquí residente en España son los consulados. Entonces, claro que tiene España elementos de presión para no soportar que un país al que encima estás pagando una millonada para su desarrollo, digamos, tenga completamente esa animosidad hacia España. Claro, pero tomando esas decisiones, ellos pueden decir, pues abrimos el grifo y aquí os metemos inmigrantes a punta pala. Bueno, muy bien, pues ¿y qué? Un país no puede vivir bajo el chantaje permanentemente. Y aquí han estado metiendo emigrantes a punta pala y aquí el gobierno español no ha hecho nada. Es decir, te recuerdo que cuando yo era joven teniente, la frontera de Ceuta o de Melilla estaba vigilada por un soldado con un mosquetón y con un alambre, y ahí no pasaba nadie, ¿comprendes? Es decir, si hay voluntad política, tú defiendes las cosas. Lo que un país no puede aceptar nunca es ser chantajeado. Y aquí hay un tema esencial en este problema, y es que hasta día de hoy el presidente del gobierno no ha explicado por qué el cambio de la política exterior de España referente al Sáhara ha sido cambiada por él de forma autocrática, sin contar con la soberanía popular, que es donde está residenciado en el Parlamento, ni contar siquiera con su Consejo de Ministros, porque te recuerdo que el señor Sánchez no es presidente de una república. El señor Sánchez, presidente del Consejo de Ministros. Quiere decir que las decisiones se toman en Consejo de Ministros y son todas, ¿cómo diría yo?, asumidas por todos los que conforman ese Consejo. Entonces, claro, a la señorita Robles habría que decirle a usted, que está aquí haciendo de portavoz, cómo no ha hecho nada a usted cuando le cambian la política y sin contar con usted. Porque es que se ha demostrado que el presidente del gobierno no ha contado con su Consejo de Ministros, aparte de no contar con el Parlamento. Pero es que es más, ha firmado una carta que no se ha escrito en la Moncloa, ha firmado una carta que se ha escrito en Rabat y que se la han puesto a la firma, haciendo pensar que era una carta hecha por el gobierno español. O sea, cabe más obscenidad diplomática. Entonces, todo esto genera, Josué, una gran debilidad, en este caso, lamentablemente, de nuestro país, de España, frente a Marruecos. Y Marruecos, que es la amenaza de España, ¿por qué? Porque Marruecos es un país expansionista. Hacia Argelia no se va a expandir porque no le dejan los argelinos, ¿vale? Hacia Mauritania no se va a expandir porque no le dejan los franceses. Entonces, el sitio donde se puede expandir Marruecos es hacia España. Ceuta y Melilla, efectivamente, son ciudades de soberanía, y yo le diría al gobierno de España, bueno, empiecen ustedes a cambiar, pero empiecen ustedes a hacer que el jefe del Estado, Felipe VI, visite Ceuta y visite Melilla, porque hasta la fecha, desde que ha subido al trono, parece que le tienen prohibida el que pise Ceuta y Melilla. Entonces, señora Margarita Robles, empiece usted por recomendar en el Consejo de Ministros que el jefe del Estado español viaje a Ceuta y a Melilla. Total y absolutamente. Coronel, además, este presidente del Senado animaba a sus
con Ciudadanos, a meterse en política en Ceuta y Melilla. Hay un partido que se llama la Hermandad Musulmana, que ha sido el segundo más votado de Ceuta y que es un partido que podría ser ilegalizado, ¿no? Se podría tomar una medida y decir, oiga, si está siendo una amenaza para la soberanía española, poder tomar algún tipo de acción, ¿no? Claro, vamos a ver, efectivamente sería una base de investigación de la Fiscalía General del Estado. Y yo te pregunto, Josué, ¿pero de quién depende la Fiscalía General del Estado? Y tú me dices, del Guaperas. Del gobierno, del presidente. Y yo te contesto lo que dijo el presidente. Pues eso. Pues eso. Es que esa es la cuestión. Pues eso. Esa es la gran cuestión. Es decir, claro que tendría que abrir una investigación y es motivo más que suficiente porque este presidente del Senado, poniendo encima del tapete la debilidad diplomática y política de España, también se ha echado piedras en contra de su tejado. Porque, claro, está animando a los que tienen nacionalidad española y residen en España, pero son súbditos marroquíes, que no ciudadanos, son súbditos marroquíes, a incumplir el juramento por el cual, o la promesa por la cual se les concedió la nacionalidad. Pero es que además están animando a estos españoles de reciente aprobada nacionalidad traicionar a su país de acogida en beneficio de una potencia extranjera, ¿vale? Eso es un delito. Es un delito. Para acabar, coronel, tiene ahí su cámara. Creo que Pablo Iglesias últimamente sigue con la burra del trigo, que decía mi abuelo, intentando pues insultarle, meter cizaña, emponzoñando un poco. Iba a decir la relación que tiene usted con él, pero no. Creo que no existe. No existe relación, existe relación judicial. Es decir, que hay un caso abierto. Pues si le quiere responder, ahí tiene. Bueno, pensaba en principio no haberle respondido, pero al ver su contumacia en su televisión, pues sí le voy a contestar. El señor Pablo Iglesias está mintiendo conscientemente a sus seguidores. Está mintiendo conscientemente a sus seguidores al decir que yo, digamos, le he acusado de una serie como blanqueo de capitales, como tráfico de drogas, como facilitar pasaportes a terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que dice el señor Iglesias no es cierto. Es decir, todos esos actos han sido puestos sobre el papel, puestos sobre la televisión o puestos en la radio por diferentes periodistas españoles y extranjeros. Yo lo que hago en un artículo es recoger esas declaraciones que no tienen su origen en mi persona, sino que están en los medios de comunicación, y entonces sí que hago una valoración. ¿Cuál es mi valoración? Pues que el señor Iglesias tiene unas amistades peligrosas. Esa es mi valoración, es una opinión. Ahora bien, en ese artículo, yo termino el artículo diciéndole al gobierno, ante este cúmulo de informaciones que hay en España y que hay en diversos países hispanoamericanos y en Estados Unidos, el gobierno tiene la necesidad, la obligación ineludible de investigar si todo eso es cierto. Quiere decir que yo no sé si es cierto. Yo lo que le pido al gobierno es que, al ser cosas tan graves que ponen en peligro la seguridad del Estado, que el gobierno tiene el ineludible deber de investigarlo, que él sí tiene medios. Pero vuelvo a lo de antes. ¿Quién tendría que investigar esto? La Fiscalía General del Estado. ¿Y entonces de quién depende la Fiscalía General del Estado? Del presidente. Pues eso. Coronel Diego Camacho, muchísimas gracias por estar en la burbuja de Periodista Digital. Gracias a ti, Josué.